Gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía. Gracias también porque pedimos que nos des ese colirio, porque las acechanzas del enemigo para este tiempo van a ser cada día más fuertes y sutiles, Señor. Ayúdanos a que nos dé discernimiento para poderlo detectar. También, Señor, aquí hay 2 hermanas que habían hecho peticiones y que quedaron sin hacerlas. Queremos ponerlas en tu presencia, delante de tu presencia, Señor. Nuestra hermana Marta Correa, Señor, pide por su esposo, Carlos. Nosotros hemos orado mucho tiempo y seguiremos haciéndolo, Señor, para que seas tú también perdonando la iniquidad de Carlos, Señor, como también la de la hermana Marta, y que tú puedas reinar en ese hogar, Señor. Límpiale, Señor, todo vestigio, toda maldad, todo demonio, toda inmundicia, Señor. Restáurale la salud, Señor. Devuélvale, Señor, la lucidez mental. Permita, Señor, que en este tiempo, mientras Él se encuentra así, pueda reconocerte como como su único Dios y su único Salvador, Señor, el único que lo puede sanar. Dale un momento de lucidez, Señor, así como tú también se lo diste a Nabucodonosor. Para ti no hay nada imposible, Señor, ayúdalo. Ayúdale también porque la hermana Marta pues ha iniciado un proyecto, Señor, y ella también necesita la ayuda idónea al lado de ella. Permita, Señor, que así sea y que el hermano Carlos pueda caer humillado delante de tu presencia, reconociéndote como el único Dios, creador, redentor y sustentador. También, Señor, te pedimos por las peticiones de la hermana Leonor. Ella dice primero que te da gracias a ti, porque tú le has concedido esos años, Señor, tanto a Tommy y a Jessica, de aprendizaje, y los has sostenido pues en su infinita misericordia, Señor, para tu honra y tu gloria. Les has ayudado a crecer día a día, Señor, contigo, y han ido aprendiendo cada día más de ti. Guárdalos y bendícelos, Señor. También, Señor, la hermana Leonor pide por Grace. Ella es venezolana, y también por su familia, dice la hermana Leonor, para que consigan un lugar de vivienda y el Señor le dé un buen trabajo al esposo, o por lo menos no le falte el trabajo. También espiritualidad en la familia. Bueno, Señor, vemos la situación de muchas personas que no tienen hogar, así como nosotros lo tenemos, no tienen un techo, no tienen un lecho, Señor. Quizás el alimento no está asegurado. Te pedimos por ellos y que seas tú también usándonos para poderles aliviar un poco esta carga. Danos, Señor, en vista de esta situación y de lo que va a acontecer, úsanos, Señor, para tu servicio. Permita, Señor, que nosotros también podamos encontrar un lugar y conforme a tu voluntad, una finca, Señor, podamos llevar a las personas en su momento, las que tú desees, Señor, que lleguen en auxiliar. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a poner un corazón dadivoso para poderles dar a estas personas que tanto necesitan. También, Padre, pues ya vamos a iniciar el estudio. Danos de tu espíritu a cada uno de los que estamos aquí en La Verdad Os Hará Libre. Danos la sabiduría y la inteligencia. Guárdanos y grábanos, Señor, todas estas grandes verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. En este momento, Señor, vamos a dirigirlo junto con Don Esteban. No somos dignos, Señor. Pon carbón encendido en nuestros labios. Y permita, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros y preguntando. Si hay algo que aprender, ayúdanos a ser sensible a tu voz y a escucharte y a obedecerte. No siendo más, Señor, que tus santos ángeles nos guarde, nos custodie, tome el control de todos los implementos, la electricidad, los computadores, la red, y que seas tú con nosotros en este momento. Te necesitamos tanto, Señor. En el nombre de Jesucristo,
Amén. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor, nuestras preguntas, las preguntas del Señor, verdaderamente. Creo que quedamos en las 50. Es así como voy a hacer la siguiente pregunta, porque ya veníamos estudiando desde el sábado pasado, así que con la ayuda de Dios esperamos terminar este sábado. Y dice la número 50. A partir de 1863 después de Cristo, ¿quién representa eventos externos y eventos internos? Bueno, yo en eventos, a ver, espera un segundito y me ubico acá. Está la iglesia, la IASD, la Iglesia Adventista, como eventos internos. Y bueno, ahí es cuando se oficializa la iglesia, ¿no? Por eso la fecha. Y como eventos externos, Estados Unidos. Yo le quise poner de América, Ah, ok. porque, pues por lo que hemos venido estudiando, literalmente. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Ok, ¿alguien más? Ya eso vamos rápido. Esas son ya preguntas como puntuales. Vamos a la siguiente pregunta a cargo del hermano Tommy Esteban. Bueno, hermanitos, ¿qué es el abismo? En la quinta trompeta vemos que se abre el abismo, se le da llave a una estrella que es Cosroes. Cosroes muere en el 628 y entonces hay allí un abismo. Espiritualmente, ¿qué significa este abismo? Vemos varios textos. Hay un ejemplo allí con el Salvador, Jesús, en los endemoniados gadarenos. ¿Qué es este abismo? ¿Qué es? Es una cárcel o prisión o infierno Señor la siga bendiciendo. Muy bien. ¿Y para quiénes, hermana Lucy? para ángeles caídos. Señor la bendiga, muy bien. Ángeles caídos, la cárcel, prisión de los ángeles caídos. De aquí es que sacaron la doctrina del infierno, lo cual es incorrecto. No existe el infierno para los humanos, pero sí existe un infierno para los ángeles caídos. ¿Ven cómo ellos nos asustan con lo que a ellos los asusta? Eso es una buena enseñanza. A veces cuando sentimos miedo, realmente es miedo infligido por ellos, de algo que ellos temen. El Señor dice, no temas. Bien. Ay, yo tenía el micrófono abierto, qué pena. Vamos con la siguiente pregunta. Judá simboliza a aquellos que vuelven y restablecen el pacto en 1844. Muy bien, hermana Patti. Entonces son aquellos que vuelven y restablecen el pacto en 1844. Y el pacto, literalmente así como fue, fíjese que todo ese patrón se repite. Cuando el Señor también saca al pueblo digamos, del Éxodo, el Señor pues hace un pacto con ellos, el mismo pacto que es el que Él ha querido hacer, no el pacto, que eso después sería otro estudio, el pacto que el pueblo hizo con el Señor. Y esa es la manera en la que el Señor levanta a su pueblo. Aquí mismo es cuando lo hace ya para levantar el pueblo, llamemos del Señor, para terminar lo último que se tenía que terminar. Muchas gracias, hermana Pati. Siguiente pregunta. Hay una cosita allí que no sé si podríamos agregar, que tú lo dijiste que 50 personas fueron las que quedaron. Sí, No, no señor. sé. Y también hemos dicho que también era el mundo judío que aceptó a Cristo. No sé si... Eso tuvo un cumplimiento literal y no podemos hablar lo que el pueblo judío, porque ahí fueron todos los que llegaron y todos sabemos que abandonaron otras iglesias y ellos llegaron allá. Ahí pudieron haber estado judíos y de todos, porque lo sabemos que prácticamente muchos desde mucho antes salen y a la final quedan poquitos. Y sabemos que la hermana Helen White inclusive era metodista, si no me equivoco. Sí. Metodistas, sí. Y quedaron metodistas, quedaron bautistas, o sea, entonces es el pueblo de las 12 tribus. No sabemos al fin quiénes sean, pueden llegar judíos, pero ese es el pueblo al cual el Señor ya llamó porque tenía que dar esa obra. Esto se tiene que dar al final, por eso es necesario que venga un zarandeo. ¿Por qué? Porque vendrán de otros lados los puestos que queden vacíos. Siguiente pregunta. Me acordé de algo.
Juan Alcira y todos. Guillermo Miller fue el testigo que el Señor levantó, ¿no? Principalmente en los Estados Unidos para predicar este mensaje. Pero también hay otro testigo en Europa, que ese no hablamos mucho. Y ese testigo fue Wolf, fue un judío. Dios levantó un judío para dar el mensaje del primer ángel en Europa, de la venida de Cristo, y a él lo sacan del judaísmo, lo echa a su propio padre porque él empieza a preguntar acerca de Cristo, y esto causa mucha conmoción allá en la sinagoga. Él era un niño cuando empieza con estas cosas, y el Señor lo elige para llevar el mensaje a Europa, este mismo mensaje de 1844. Está en el conflicto de los siglos, a quien desee leer. Wolf, de apellido Wolf. Bueno, el siguiente. ¿Cómo será ahorita al final, ya que esto ya es mundial? O sea, el Señor necesitará testigos. Sí, unos 144,000 tal vez se necesitarán. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor. Interesante. Bien, la siguiente pregunta, hermanos. ¿Quién le dio las enseñanzas del Corán a Mahoma? Quinta trompeta. Ahí hay un nombre de alguien que le dio, pero este se hizo pasar por otra persona u otro ser. Entonces, esta pregunta es, bueno, según la historia oficial, ¿quién le dio las enseñanzas del Corán a Mahoma? Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién fue realmente? ¿Alguien se acuerda? Pues se había dicho que era un ángel que decía que se le había aparecido, Y ese que ángel supuestamente era Gabriel, supuestamente era Gabriel. ¿Y la Biblia qué dice quién es? el enemigo, ¿no? Sí, pero No él tiene un recuerdo, sí. nombre. Ahí en la quinta trompeta hay un nombre de un ángel caído. Si alguien se acuerda ese nombre, está ahí en la quinta trompeta. El ángel del abismo. ¿Cómo se llama? Ah, Ese mismo. La Biblia dice que tiene nombre, o sea, le da el nombre en hebreo y en griego. en hebreo y en griego. Agadón, algo así. Abadón. Abadón, muy bien. Sí, Señor las bendiga, muy bien. Entonces, el que le dio las enseñanzas del Corán a Mahoma fue Abadón. Y en griego Apolión. Que se hizo pasar por Gabriel. ¿No? Que se hizo pasar por Gabriel. Abadón o Apolión. Sí, el nombre en griego es Apolión. Hemos hablado de que ese ser apareció en varias videojuegos, en películas, en series de televisión, y siempre aparece con una connotación maléfica, de un ángel caído. Él fue el que se hizo pasar por Gabriel. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué simboliza Israel? Es el pueblo de Dios, ¿no? No. Acuérdese de lo que veníamos estudiando de Judá, de las tribus del sur y las tribus del norte. ¿Qué le pasó a las tribus del norte? ¿Cómo se llamaban? Bueno, yo tengo que son los gentiles, los cristianos, el símbolo del pueblo que como nació nunca volvió, que no será el pueblo de Dios. Ojo, y ahí es claro, como tú dices, que nunca volvió, pero, o sea, como nación, ¿no? Aquellos Como nación. que nunca volverán a ser, ¿quién? Pueblo de Dios. Símbolo del pueblo que como nación nunca volvió. Digamos, cuando acá dice aquellos que nunca volverán a ser el pueblo de Dios. Hermanos, si contextualizamos esto un poco, lo que sucedió con el pueblo, para 1844, aquellos que se fueron, fue gravísimo porque no habían aceptado el mensaje del segundo ángel. Como consecuencia no recibirían el mensaje del tercer ángel. Fíjese que eso era tan delicado para que el Señor, antes de que Miller se perdiera, decide llevárselo. Entonces, por eso cuando dice el pueblo que no, son aquellos que nunca volverán a ser el pueblo de Dios. Quizás hoy y a un futuro se nos han unido y se ha unido a la iglesia del Señor, pueblo que no es de Dios. Cuando venga lo que va a venir y si rechazan ese mensaje, pues
desafortunadamente no van a ser más pueblo de Dios. Que Dios nos guarde. Continuamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta es relacionada con dos versículos que vimos del Corán y que el Señor tuvo a bien que los leyéramos para comparar con lo que dice la palabra de Dios, en nuestra fe cimentada. Entonces la pregunta es, según el Corán, ¿cuáles son los dos únicos requisitos para el perdón y la salvación? Leemos dos versículos que decían dos palabras básicamente, según ellos, ¿cuáles esos dos requisitos para el perdón y la salvación? Dice que crean y obren. En Así las es. obras, Romanos 3:28. Guárdalo ahí, ese es para otra pregunta más adelante. Ah, O sea, ese es lo que dice el Corán. El Señor te siga Sí. bendiciendo, mamá, muy bien. O sea, eso es lo único que pide, creer y obrar el orar. Corán. Exacto. Y comparamos luego con la escritura, que ya viene otra pregunta con respecto a eso para que podamos compartir. Muy bien. creer y orar. Me avisan para ya cerrar lo que les dejé para que tomaran foto. Listo. Ok. Siguiente pregunta. Fecha del primer tiempo del fin. 1798. Muy bien, hermana Lucy. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, y con referencia a ese texto que estábamos mirando el Corán, que ellos solamente dicen que es creer y orar bien. La siguiente pregunta ¿es lo mismo creer que tener fe? Apoyar con textos bíblicos. ¿Será que la fe es solo creer? No, No, porque es vivir lo que se cree. Ujú. Y lo encontramos en Romanos 3:28. Romanos 3:28. Hermana Patricia, ¿va a decir algo? pues habíamos comentado y como siempre hemos visto en la palabra del Señor que dice Santiago 2:19 que también los demonios creen, ¿no? Pero ellos no tienen fe. Es decir, ellos creen que Dios existe, entonces no nos basta con creer en el Señor, sino que tenemos que ir más allá, Ujú. vivir la fe. Entonces no es solo que la fe no es solo creer, según Santiago. También hay un componente que se tiene que demostrar con obra, ¿no? Y hay otro texto que define la fe. ¿Cuál será? A ver si lo tienen por ahí. Romanos 3:28, Santiago 1 y, mi amor, tienes otro. Sí, Hechos 3:19 decía, así que arrepentidos y convertidos. No, ese no, ok. La fe. Falta uno de la fe. Un texto que define la fe. ¿El de la hermana Leo? Romanos 3:28. El de Hebreos, Hay otro de Hebreos. Sí, muy bien, el de Hebreos. Hechos 3:19, sí, pero en esa pregunta no. O sea, porque estamos hablando de la fe. Hechos 3:19. Hebreos, a ver, alguien 11. dijo. Pues 11, Hebreos 11 habla de la fe a partir Claro. del 1. Y ¿no? 11:1 es la definición. Todo Hebreos 11 es de la fe, pero la definición es en Hebreos 11:1. Hermana, ¿y qué dice esa definición? Para recordar. Creo que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que dice así. Sí, señora. Sí. Amén. Esa es entonces la fe. Entonces no es solo creer. La fe verdadera se manifiesta por obras. Falta un texto que la hermana Patricia vio, fue Santiago 2:19. Hermana Elcira, Santiago 2:19. Son los tres textos que hablan de la fe. Entonces va mucho más allá, ¿no? No solo un asentamiento intelectual. Listo. Señor bendiga a mi mamá y a la señora Patricia. Muy bien. Me confirman para darle paso, por favor. Listo, listo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. En 1798, ¿qué eventos externos sucedió en Estados Unidos de América? Pues, uno de ellos era que se estaba realizando la Constitución de los Estados Unidos. No tan así. O sea, ¿qué eventos llamemos? Yo sé que ahí está, pero un evento externo. ¿Qué creen ustedes de lo que hablamos en ese entonces? Aparte de las señales que dio el Señor, o sea, de... Dejar la Constitución, como tú dices, la idea es ir aportando porque si hay más, eso es interesante. ¿Qué dicen los demás referente a lo que dijo Pablo?
Esa Tú hablas arriba, de sí. señales las físicas, o sea, de la caída de las estrellas, pero eso fue después, ¿no? Pero esos fueron eventos, o sea, ¿qué eventos externos suceden en 1798? Ay, perdón, yo estoy apuntando donde no es. Sí, sería alrededor de 1798, alrededor, porque la Constitución fue en 1776. Ah, sí, 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 tienes razón. Entonces eso no fue. O sea, si vemos que no la quitamos, pero la idea es aportar. Entonces, esa no, porque yo estoy preguntando en 1798, ¿qué eventos externos sucedió? Yo entra al escenario profético, entonces pasamos de un quinto reino del papado al sexto reino de Estados Unidos y eso lo apoyamos con Apocalipsis 17. ¿Ese sería eso? Sí, señora. Espérame para yo irlo apuntando. Entonces yo lo apunto como tú lo dices. Entra, profético. Del quinto reino del papado al sexto reino de Estados Unidos de América. Apocalipsis 17. Bueno, entra al escenario profético entra al escenario profético. Entonces aquí sería, cae el quinto reino. ¿Cómo podemos Sí. ir? Sí, cae el quinto reino del papado y entra el sexto reino de Estados Unidos. Y surge Eso es el quinto. el sexto reino de Estados Unidos en Apocalipsis 17. Ese es como el evento externo que sucede, que es en Estados Unidos de América, y también lo tenemos como que nos apoya que en 1798, pues es lo que siempre hemos repetido, que la herida que mortal a la bestia, ¿no? Sí, y se abre el libro de Daniel, 1798. Muy bien, se abre. ¿Por qué, Lucy? Cuéntanos un poco. Pues porque antes no estaba, ¿cómo es la palabra exacta? Antes no se podía abrir ese libro, entonces después de que empezó, después de que inició el tiempo del fin, 1798, Ah, sí, ya. el ángel pudo, exacto, le decía que pues ya era hora de que se abriera ese libro. Se le quitó el sello. Ya Exacto. se podía entender. Pero yo les hago una pregunta, yo lo apunté, ¿no? Pero se abre el libro de Daniel, que es el sello, pero ¿ustedes no creen que eso vendría siendo un evento interno? ¿Ustedes se acuerdan qué es un evento externo y qué es un evento interno? No puse eso como pregunta, pero pues ya que tenemos estos dos, ¿tienen clara esa parte? Pues yo recuerdo que, bueno, lo que yo concluí, en los eventos externos siempre van a haber como política, como el mundo, evento interno siempre es con su pueblo, con la iglesia. Eso es lo que yo entiendo porque siempre se ha ubicado así. Yo también lo entiendo así. Sí, yo Yo también. Afuera es político. Y aparte de político también, ¿qué? Entonces, bueno, para poder ir a ese punto, para cerrar o sea que Daniel vendría siendo un evento interno, porque le compete a quién, a la iglesia, ¿verdad? Descubrir estas grandes verdades, ¿no? Sí, yo me acuerdo lo que hemos visto de que los sellos son eventos externos, los caballos y la iglesia, las iglesias, Éfeso, Esmirna, son los eventos internos. Por eso, pero aquí al abrir el sello que le compete a la iglesia, no a Estados Unidos como nación, pues le compete, pero ¿quién le competía estudiarlas y averiguar qué estaba sucediendo, como ahora nosotros? ¿Al gobierno como tal o al pueblo del Señor? al pueblo del Señor. Entonces eso es un evento interno. Y los eventos externos, para que también lo tengamos claro, viene siendo ¿cuál? El Señor que usa como eventos externos. Los testigos. Pero no, ¿qué más usa? O sea, acuérdese que hemos hablado mucho, perdóname, hemos hablado mucho de la naturaleza, los astros, la luna, el sol, señales astronómicas, todo para que respaldar cuando Dios levanta el pueblo, que Él los está respaldando, porque Él dejó como señal la luna, el sol, las estaciones, todo para que estuviera, llamemos como el respaldo para cuando el pueblo se levanta, tiene luz
llega el primer ángel y empieza a entender qué es lo que está sucediendo en los eventos externos. Entonces también tiene que ver todo lo que se está moviendo, pero también que astronómico, para Visibles. por lo menos me voy terremotos, tsunamis, o sea, eso alerta de que el Señor está a las puertas. El mundo no sabe, pero el Señor está moviendo. A nosotros nos toca abrir esos sellos, mirar cuando Dios nos da esa luz, saber cómo ubicar eso, porque el estado que son los eventos externos, el gobierno pues no sabe muy bien. Dios elige a quién es, a los de Judá, al palo de que viene siendo quién, la iglesia adventista en este caso. ¿Me hago entender? Sí. Entonces hay que tener cuenta esto, ¿por qué? Porque hoy estamos mirando estos eventos que están pasando por nuestras narices, llamémoslo así. Y a veces el pueblo caemos en solo mirar lo que dice las escrituras, quedarnos ahí y no miramos los eventos externos que el Señor también los deja para que nosotros miremos. En esos eventos externos también tiene que ver toda la parte política, quién va subiendo, quién va quedando, toda esa parte. Acuérdese que eso también lo estuvimos mirando. ¿Cómo lo podemos llamar ahí? Eventos naturales serían, Eventos naturales. o en la naturaleza. Visibles. ¿Qué más? En la parte política, ¿cómo lo podemos mirar? Porque es que esto, ¿se acuerda que hablábamos que más adelante vamos a hacer la pregunta de qué reyes, quiénes subían? Por eso todo lo que habíamos leído que sucedió en 1798 como eventos externos. Jessica nos dice, entra en el escenario profético, ¿quién? Estados Unidos de América como nación. Y cae el quinto reino del papado y surge el sexto reino. Entonces es así como nosotros a hoy tenemos que tener en cuenta todos esos eventos externos que se van a empezar y se están empezando a desarrollar para esta generación. Entonces el Señor, al dejarnos estos eventos, es para que podamos mirar las escrituras, pero también mirar lo que sucede dentro de la nación a la cual Dios llevó a su pueblo y le sirvió. Entonces, ¿está bien que lo dejemos así o qué aportan ahí? Algo que tenemos que tener en cuenta, siento que el Señor me dice, y es clave para nosotros poder mirar los eventos externos que apliquen a nosotros, no todos, porque podemos ver que esos suben, bajan, presidentes suben, bajan, solo cuáles. Cuando hacen parte o entran dentro de un escenario ¿qué? Profético. Y ese escenario profético tiene que ver con el pueblo de Dios, bien sea que peligre, haya bendición o tenga que ver con el mensaje final que el Señor va a dar. Esos son los pueblos, llamémosle, que vienen haciendo parte y que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos porque vienen siendo parte de un escenario profético. Sí, sí, el CIRA apoyo en eso porque a veces decimos, pero ¿y por qué tengo que estar mirando allá cosas de Estados Unidos y el señor T y sí, como con toda esa política, como que no se le encuentra relación espiritual y es ahí donde fallamos, que tenemos que aprender a ver esos eventos con el ojo espiritual, apoyados de la profecía, porque eso va a afectar el mensaje que va a predicar el Señor, va a afectar porque va a haber persecución o va a haber algo a favor o en contra, todo eso afectará al pueblo de Dios. Siempre se ha malentendido, intencional o no intencionalmente nos han hecho entender de lo que dice la hermana Helen White, de que no meternos en política o no llevarlo al púlpito, pero ella se refiere es al hacer propaganda, al apoyar, el solo hecho de ir a votar, a eso se refiere, no deberíamos hacer eso. Pero no se refiere a estar constantemente y mirar con el ojo espiritual, como dice mi esposo, constantemente y exactamente saber qué está pasando en el mundo, porque el mundo lo controla Dios, el mundo político lo controla Dios también. Entonces, claro, es nuestro deber saber a la perfección con lo que podamos y el Señor nos muestre qué es lo que está pasando en la política y en todo ámbito. Y a eso no se refería a la hermana Helen White. Se refería más que todo a hacer campaña apoyando un político y el votar, el ir a votar por alguien. Gracias. Inclusive para cerrar un poco, cuando leímos el conflicto de los círculos de Francia, Francia vino a ser relevante, vino a ser importante, llamémoslo así, dentro de la profecía, porque fueron también un instrumento del enemigo en el cual quería acabar su pueblo. Entonces todo esto lo tenemos que ir mirando a hoy.
Nosotros estamos mirando la historia de nosotros, pero para traerla ahora a nosotros, no para dejarla ya. Porque cuando nos pregunten qué está sucediendo, no, pues venga, le cuento lo que sucedió antes, no, ahora. No, resulta que esto sucedió, pero se está aplicando y se va a aplicar ahora. Y esto es lo que, estas son las naciones que van a ser parte dentro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está metido dentro de esas naciones. Y mucho más Estados Unidos, porque lo que veníamos estudiando, acuérdese que Dios saca al pueblo para primero le entrega una tierra, un territorio. Y ese territorio es la tierra gloriosa que viene siendo como el Israel espiritual. Y no es que yo quiera decir ahí, pero escuchémoslo, pero en el caso que habla Tommy de los judíos, vemos a este señor judío, Roe, él en su momento, yo digo que Dios le dio su luz con los astros y él sacó una serie de la luna y efectivamente estamos viendo todo esto un caos y Dios le muestra a uno y le muestra al otro, porque Dios no se queda con una sola persona. Todos los de corazón humilde, mente abierta, el Señor se les va a ir revelando y les va mostrando si queremos conocer. Es absurdo, hermanos, creer, y en lo personal, perdónenme si yo digo algo personal, pero en lo que he venido estudiando con el Señor, creer que el Señor dio luz en el pasado, levantó personas y les reveló profetas, y a nosotros ahora en este tiempo, cuando está Joel 2:28, que dará su espíritu, y no solo a una persona, a todo su pueblo, o sea, ¿a quiénes? A los jóvenes, a los viejos, o sea, a los que estén consagrados con el Señor, y a los que el Señor por su gracia decide decir, a este le voy a dar, a este no. Entonces podemos ver, en el caso de este señor judío, Dios lo iluminó y le mostró esta parte. Y ¿qué hace uno? Mirar a ver, concertar con el Señor hasta cierto punto. No estoy hablando que todo lo que este Señor diga, no. Escucharlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Siguiente pregunta, si no tienen alguna observación. Bien, las preguntas 59 se refiere a en la quinta trompeta, salen del abismo humo, el humo sale en langostas. ¿Qué representa? ¿A quiénes mejor representan estas langostas de la quinta trompeta? ¿Qué ejército? ¿Los islámicos o los musulmanes, pues? Sí, pero recuerden que musulmán es un término más moderno, ¿sí? Entonces, en esa época, ¿cómo se hacían llamar ellos? ¿El Imperio Otomano? No, eso es posterior. Antes, las langostas, antes. Porque aquí recién salen del pozo del abismo, ¿notan? Aquí recién salen del abismo. Entonces, ¿cómo se llama ese pueblo? Lo vimos el sábado pasado. Un pueblo al que bueno, hay dos nombres, inclusive, para ese pueblo. ¿Los turcos? No. ¿Los sarracenos? Sí, Señor, te siga bendiciendo. Los sarracenos o árabes mahometanos, cualquiera de las dos es lo mismo. Sarracenos o árabes mahometanos. Recuerdan que ellos tienen varias etapas, ¿no? La primera, sarracenos, la etapa más primitiva del Islam. ¿Sí? Después viene otro imperio, que es el Imperio Otomano, y después viene lo que conocemos como los musulmanes o el Islam. Ahí vamos recordando. Muy bien. Para la foto. Damos la bienvenida, mientras tanto, a la hermana Ana Milena de Colombia. Bienvenida, hermana, el Señor la bendiga. Bueno, yo considero que ya voy a seguir la siguiente diapositiva. Bueno, hermanos, tenemos acá, en 1798, ahorita, ¿qué eventos internos sucedió dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Pues primero que todo inició el juicio investigador, ¿no? 1798. Perdón. Perdón. En 1798 se terminaba ahí bueno, comenzó el tiempo del fin, pues. Sí, fue uno de los eventos. ¿Y qué acontecimientos tenía para que nosotros miráramos que empezaba el tiempo del fin? Entonces miremos otros puntos. Muy bien, Pat. Bueno, pues en ese año comienza a ser proclamar mensaje del primer ángel, o sea, hay como un diseñamiento de la verdad profética del libro de Daniel, porque Dios va a comenzar una nueva línea de reforma, o sea, va a levantar una iglesia.
de sellamiento de la verdad profética. ¿Qué más me lo separa ahí? Oh, yo lo tenía unido. O sea, ahí hablamos del librito, ¿sí? Que comienza a quitarse el sello al libro a la parte del libro de Daniel. Sí, se empiezan a entender, digamos, aquellas partes de Daniel que estaban selladas, que no se podían entender. Pero fíjese que para eso es necesario primero la proclamación de que, o sea, más que la proclamación, es que, o sea, porque ahí no se proclama, llamémoslo así, en este año comienza, no es que está la proclamación, comienza a ser proclamado el mensaje del primer ángel. ¿Por qué? ¿Por qué, Jessica? Es que estaba mirando una cosita sobre eso. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, ¿por qué comienza a ser proclamado el mensaje del primer ángel? Porque el Señor empieza una nueva línea, va a empezar a levantar de nuevo a su iglesia, porque viene de un periodo muy oscuro. Entonces, debido pues a lo que sucedió en los eventos externos, él también necesita hacer algo con su pueblo, ¿no? Y se va a cumplir lo de Daniel 12:4, tiene que haber cumplimiento de que ese libro sea abierto y eso se cumple en esa época. Entonces, lo que nos dice en Daniel 12 se cumple en 1798, el sello de Daniel fue abierto y ese juramento, esa palabra se tiene que cumplir. Sí, pero no. Entonces, O sea, ¿no? comienza a ser proclamado el mensaje del primer ángel. Pero Ujú. llega, valga la redundancia, pero llega a ser proclamado este mensaje, este primer mensaje, porque es el primer mensaje que llega, el mensaje del primer ángel, ¿me hago entender? Si no llegase ese mensaje, usted no va a proclamar algo que no te ha llegado, o sea, llega luz a tu vida, porque como estabas diciendo, viene en un tiempo de ¿qué? De oscuridad, y entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaba poder de lo alto, y ese poder era el mensaje del primer ángel, para que usted empiece o comience a proclamar este mensaje. ¿Me hago entender? Claro, o sea, denota supremo poder y autoridad sobre la tierra en esa luz, sí. Y se puede dar todo lo que tú estabas diciendo ahorita, pero Sí. si no se recibe ese poder, por eso era tan importante, y valga la redundancia lo que les decía de Miller, o sea, si Dios no se lo lleva y él rechaza ese mensaje, pues él se queda ¿en qué? En tinieblas, porque ellos venían ¿en qué? En tinieblas, como dijo Jesse, en oscuridad, en el oscurantismo. Necesitaban un poder, por eso Dios habla del mensaje de los tres ángeles. Hay un poder que necesita venir, traérnoslo para poder entender, para haber podido entender esos mensajes de ese entonces y poder entender los tiempos que estamos y que vamos a pasar y ubicarlos. Entonces sí se necesita, por eso es que dice que ese mensaje de los tres ángeles se volverá ¿qué? A dar. Entonces, y para eso viene, a través de ese poder, viene un desellamiento de esta verdad profética. ¿Y qué otro punto? Porque hay otro punto muy importante. Elcira, yo tengo una pregunta. Señora, Pues creo que ustedes nos habían hablado de ese tiempo, pero no recuerdo qué es. Si en 1798 se comenzó a dar el mensaje del primer ángel y dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿por qué el juicio comenzó 46 años después? listo. Entonces eso, pero me le adelanto, pero es bueno tenerlo claro. Resulta que los mensajes funcionan de la siguiente manera. Primero llega el mensaje, ¿para qué? Para que entre esa luz y tú puedas desellar los mensajes que no se tenían claros. Y al no tenerlos claros, tú necesitas un poder. ¿Un poder para qué? Para que a ti te anime leer las escrituras, para que a ti te anime poder entender, para que tú puedas pedirle al Señor que te ayude. Pero simplemente llegó ese poder y temer a Dios y que tú lo tuvieras en cuenta, porque en ese tiempo de oscuridad, imagínense cómo venía la gente. Entonces todo funciona así, pero luego en 1844, después viene, si quieres yo me adelanto, viene un mensaje, él viene con poder, luego necesita venir antes de 1844 un mensaje, el mismo mensaje del primer ángel, con poder. Entonces es cuando viene en 1840 que viene el mensaje con poder. Al comienzo era porque el Señor necesitaba ir
preparando. ¿Para qué? Para el siguiente punto que hace falta, que no me han contestado. Y luego así funciona. En 1844 era necesario tener el mensaje del tercer ángel, pero ahí no estaba el poder completo del mensaje del tercer ángel. En 1888 era necesario recibir ese poder para poder entender claro la justificación por la fe. Y luego venir el mensaje del cuarto ángel. Todo va funcionando así. El Señor va aumentando la luz. La luz no es como que Él llega y ¡pum! De una vez. Eso no. Así es como el Señor ha venido trabajando. Si me permite, Tommy puede ayudar. Yo busco una diapositiva que me tocaría devolverme, pero sí me gustaría mostrarla. El mensaje es progresivo. No podemos predicar algo que no entendemos. Entonces, lo que está diciendo nuestra hermana Alcira es que primero se recibe el mensaje, llega al mundo. Pues hay algunos que empiezan a estudiarlo en 1798, a leerlo, a mirar, a ver. Pero pasa un tiempito. Guillermo Miller, mientras tanto, el Señor lo está listando porque él es el elegido para predicar ese mensaje. Entonces, en 1820 y pico empieza el hermano 1025, empieza a estudiar. Empieza a estudiar la Biblia. Y en 1831 empieza a predicar. Entonces, para que veamos que todo es progresivamente, de a pocos. Primero se recibe, se estudia, se entiende, luego se predica. Es como el proceso. El ángel es Jesús, ¿no? Es ese ángel que precisamente, como lo vimos en ese manuscrito, va a dar poder y autoridad sobre la tierra para poder hacer eso. Y él tiene el librito en su mano. O sea que, y lo tiene abierto ya, porque es 1798. Entonces diciendo, aquí voy a entregarle este librito al mundo, a la iglesia. Y ahí se empieza la historia desde 1798. Gracias. Mira, aquí lo tengo en esta línea profética. Tommy, gracias. Mire lo que vemos 1798, hermanos. Entonces aquí es donde llega, o sea, ahí es donde llega. Por eso que tanto como proclamar, no, se llega, empieza a proclamar porque llega el mensaje del primer ángel. Pero recordemos que antes de que llegue este mensaje, el Señor usa ¿qué? El terremoto, el oscurecimiento, o sea, toda la astronomía, llamémoslo así, para alertar al mundo que algo iba a acontecer y que estaba próximo a acontecer. Sucede en 1798 y da el mensaje. Porque llega el mensaje del primer ángel, porque mucho tiempo, o no mucho, poco tiempo después, llamémoslo así, llega el señor Miller, que eso vendría siendo un punto que me falta que lo contesten. ¿Para qué? Para que él empiece, desde todo este tiempo empiezan a estudiar las escrituras. Y es cuando Dios llama a ¿quién? A Miller. Pero fíjese, todo este tiempo, ¿qué sucede en 1816 a 1818? Estudia por 2 años la profecía. Pero en 1831 proclama el mensaje por primera vez que al público. Todo, como dice Tommy, es progresivo. El Señor va ¿qué? Poco a poco. En 1833, su iglesia bautista local le otorga una licencia ¿para qué? Para predicar. Es así como el Señor poco a poco nos va llevando. Ahorita, por ejemplo, podemos estar como grupos, y hay grupos por todo el mundo. Estoy segura que Dios está haciendo esto, y está precisamente para poder dar este mensaje. ¿Con qué? Con poder. Aquí llega que prácticamente el mensaje llega a ser centralizado en donde el 13 de noviembre de 1833, ¿sí? Y entonces el Señor, ¿cómo lo confirma? A través de una lluvia de estrellas. Pero luego el mensaje del primer ángel nuevamente viene ¿con qué? Con poder. Entonces, por eso es que dice que recibe poder. ¿Cuál mensaje? El mensaje del primer ángel. Entonces, para que tengamos en claro, llega el mensaje del primer ángel, pero luego necesita que ese mensaje reciba poder, y es Dios el que le da ese poder. Entonces, el 8 de agosto de 1840 le da el poder con la caída del Imperio Otomano, y aquí había 250,000 ¿qué? Seguidores. Es así como el Señor trabaja. No me quiero adelantar porque esto es de otro estudio que más adelante lo terminaremos rapidito, pero es para poderle contestar a Pati y a los hermanos cómo es que el Señor trabaja. Y luego vamos a ver toda esta línea profética de cómo siguió trabajando el Señor y por qué era importante recibir ese mensaje. Ahora sí me toca devolverme, no subirme.
¿Quedó claro, Patti? ¿Nos hicimos entender? Sí, sí, es como una capacitación, ¿no? Que da el Señor. Sí, podría ser una capacitación y más que capacitación es como el poder, ¿no? O sea, si todo ese tiempo tú te capacitas, estás estudiando, estás buscándolo de corazón, con ayuno, o sea, oración, el Señor te va a capacitar y te va a dar el entendimiento, pero vas a necesitar poder y poder de lo alto en algo que el Señor quería que leyera y pues vale, yo ya lo leí, pero desea que lo vamos a leer, dice lo que sucedió con los discípulos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Pero eso es un ¿qué? Un proceso. En ese proceso antes ellos anduvieron con Jesús, pero no habían entendido. Muchas veces nosotros hemos estado dentro de la iglesia andando con Jesús, pero no hemos entendido porque no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y ellos llegan a tener ese encuentro y esa plenitud y a entender todo cuando Jesús vuelve y les da después de ¿qué? De su Santo Espíritu. Entonces necesitamos poder, sí, poder de lo alto. Entonces, en vista de lo que les leí, ¿cuál es el tercer punto que nos falta aquí? Entonces vemos que es el comienzo del tiempo del fin. Comienza o llega el mensaje del primer ángel. Y luego hay un desellamiento de la verdad profética. Y es necesario que todos estos puntos acontezcan. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí en adelante? ¿Empieza a levantarse su iglesia? Sí, No. señora. Sí, señora. Entonces Dios comienza, más que levantar su iglesia, con Miller, que empieza a hacer una línea de reforma, porque Dios va a levantar, ¿qué? Su iglesia. O sea que Dios antes de levantar su iglesia, antes de Dios levantar su remanente, debe hacer una línea de ¿qué? De reforma. Que todos nos debemos reformar, un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Entonces sí es claro, porque para que nosotros tengamos en cuenta claro que si existió un tiempo del fin, 1798, y viene un tiempo del fin, estas características, estos aspectos se debe tener en cuenta. Debe haber un despertar nuevamente dentro de su pueblo. Debemos entender nuestras verdades y los tiempos que se están viniendo y los tiempos que faltan por venir para saber qué tiempos estamos viviendo, valga la redundancia. Pero para esto pues necesitamos poder de lo alto y que en nuestra vida haya ¿qué? Una reforma. Dios levantará a líderes, sí los levantará, para que haya ¿qué? Una reforma, porque Dios va a levantar un pueblo. Y llamemos no otra iglesia, el pueblo de lo que hay, pero sí va a necesitar para terminar esta historia. No sé si alguien desea aportar algo. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué otra cosa representan las langostas, hermano? Ya hemos dicho que las langostas representan al ejército sarraceno o árabes maometanos, pero hay otro componente espiritual que representan esas langostas. Son también seres, o sea, detrás de cada ejército, ¿quiénes más hay? Ni religión, ni mezquitas, ni sistema religioso, no existía, ni sacerdotes musulmanes, no existía nada de eso. Ellos solamente tenían unos papiros debajo del brazo que eran el Corán primitivo, y eso era lo que, digamos, predicaban, pero no predicaban como sacerdotes, sino como guerreros. Ellos llegaban y a cualquier lugar llegaban a asolar, y esa era su forma de predicar, no a las malas, a la brava. Bueno, ahí tenemos una, mi amor, tienes una idea. Sí, Lucas 10:19, serpientes y escorpiones, es decir, demonios. Sí, langostas, serpientes, escorpiones, es también un símbolo para demonios, actividad demoníaca o el ejército del enemigo. O sea, detrás de ese ejército que asola de humanos, recuerden que hay ángeles caídos, como también detrás del pueblo de Dios, ¿quiénes están? Los ángeles del Señor. O sea, hay que ver siempre la parte visible, pero también la invisible. Entonces, los símbolos en el Apocalipsis siempre van a tener más de un significado, ¿no? Es ese. Listo. Perdón, no me quedó claro. Entonces,
¿Se les dice escorpiones también a las langostas? No, las langostas son otro animalito, solo que cada vez que veamos langostas, escorpiones, serpientes como símbolo, representa también a los diferentes ángeles caídos que tiene el enemigo, ¿sí? Eso es una forma de representarlos, como el texto que dio Paolita. ¿Sí? ¿Quedó más claro, hermana Lucy? Ya. Si la langosta, serpiente, escorpiones representan ángeles caídos o demonios. Sí. Que la pregunta es, ¿qué otra cosa representa? ¿Cuántos reyes tuvo Israel antes de separarse? Como reino, yo creo que me faltó, ¿cierto? Digan sus nombres. Espérate un momentico. Ay, ¿Eran 3? 3. No, mejor no me arriesgo. ¿Sí eran 3? No importa, arriésgate. Acá ya está para mirar en los cuadernos, no interesa. Así es que aprendemos. Yo te dejo 3 y ya me dirán quiénes eran. Pues si eran los 3, creo que era Saúl, David y Salomón, pero sí. Apoyo. ¿Quién apoya? Porque están seguros que eran 3. Pues en el momento de la edición se divide con el cuarto, ¿no? Quedan los 2, 4 dividido, 2 veces 4, pues serían 4 en sí. No ahora sí me perdí. Antes de separarse eran 3. Entonces estaba David, Salomón y viene un Por cuarto. eso pregunto, ¿están seguras? Yo sí. Es que antes de separarse, ¿de dónde o qué? No. Antes de dividirse Israel literal, Leito. Antes se acuerda que era un solo reino, una tribu, luego se dividieron. Las tribus del norte y las tribus del sur. Ah, ya, gracias. Y Pero antes después eran 10 tribus del norte, ¿sí? ¿Tú estás preguntando esas 10 tribus del norte? por eso la pregunta, ¿cuántos reyes tuvo Israel literal antes de separarse o dividirse? Pongo dividirse para que así entienden mejor. O el pueblo hebreo, para no meter la palabra Israel. Israel antes de dividirse. Porque cuando se separan, perdón, sí, cuando se separan, el reino del norte se sigue llamando Israel, pero el reino del sur se llama Judá. Ese es como el... Pero también tiene otro nombre que se llama Efraín, que eso después lo vamos a mirar por qué adquiere ese nombre, ¿listo? Ahorita no. Efraín. Entonces, por eso es que la pregunta es, acuérdese que hemos venido mirando y por eso es necesario tenerlo así claro. Pude haber dicho el pueblo hebreo como dice Tommy y tiene toda la razón, pero como hemos estado hablando del Israel literal y el Israel espiritual, entonces del Israel literal antes de que ellos se dividieran, porque eran una sola ¿qué? Nación. Y tienen toda la razón. Hice esa pregunta porque a veces uno duda. Y entonces cuando alguien más le pregunta a uno, ¿está de acuerdo? Más lo hace dudar a uno. Pero esto lo ayuda a uno a que sí es así, ¿ya? Y poder repasar un poco lo que Tommy nos estaba diciendo. Cuando se dividieron estaban las tribus del norte, que era el Israel, o Efraín, las 10 tribus, como dijo Pat. Y estaban las de abajo, que eran las de Judá. ¿Y cuántas tribus eran? 2. Muy bien. ¿Quedó claro ahora sí o no importa? Si no queda claro, nos devolvemos. Bueno, ese silencio lo voy a tomar como que sí para poder avanzar. Si no, nos devolvemos, no hay problema. Tommy, siguiente pregunta. Ok. Bueno, antes me dicen que hay una pregunta en YouTube. Sí. Qué bueno. Pregunta la hermana Ana Milena, dice, ¿entonces también hay símbolos de ángeles buenos o celestiales? Buena pregunta. Bueno, las estrellas, para las estrellas se pueden usar para ángeles buenos o malos también. ¿Cuál sería un animal que simbolice un ángel? Ah, ya, gracias, señor. El águila. El león simboliza seres angélicos, pero del Señor. El becerro también simboliza que querubín que tiene cara de becerro. Esos son como los animales que simbolizan ángeles del Señor. Y estrellas, pues ya. Pero las estrellas pueden simbolizar ángeles del Señor o ángeles
del enemigo, cualquiera de las dos. ¿Sí? La estrella sirve para ambos. O personas, ¿no? Recordemos. Los símbolos son variados, tenemos que también aprender a ampliar nuestra mente en eso porque siempre nos quedamos con uno solo. Esa sería la respuesta. Y como ven, hay un cambio de animales cuando se refiere a los ejércitos de Satanás. Animales por lo general feos, ¿no? O que hacen daño. No tiene temor. Sí, exacto. Las serpientes, escorpiones, todo eso. Langostas. Eso sería la respuesta. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta es, bien, el sucesor de Mahoma se llama Abu Bakr, como lo ven allí. Mahoma se muere relativamente no, se muere joven, después de tener 3 esposas, las que se le cuentan, porque pudo tener más. Entre esas una menor de edad. Entonces se dice que también era pedófilo Mahoma. De ahí la costumbre también de los árabes modernos de practicar esos casamientos entre niñas. Y después de que Mahoma muere, llega Abu Bakr a dirigir en general a estas tribus de sarracenos. Él da una orden por escrito. Nosotros la leímos en una diapositiva, una orden. ¿En qué consistía esa orden para sus guerreros? Esa es la pregunta. ¿Qué había en esa orden? ¿Qué dice él en esa orden para sus guerreros? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede buscar ahí las notas? Tiene que ver con Apocalipsis 9:4, creo. Y O es 9:5, que dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado el 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de 150. escorpión. el 4 entonces, hermana. Ese es muy bien. La orden era no dañar los cultivos, ¿se acuerdan? Lo que dice el 494, no dañar el ganado y no dañar al pueblo de Dios. Serían los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Esa carta de Abu Bakr la leímos, está en el libro de, ustedes lo tienen en el libro de Urias Smith. Ahí está, esa carta es una instrucción que le da a los guerreros, diciéndoles no dañen los cultivos, no dañen el ganado, ni árboles, y no dañen a estos hijos de Dios. Seres religiosos, dice él, no los dañen. Esa es la orden, tal cual como está en Apocalipsis 9:4. Hermana Alcira, si eres tan amable, podrías colocar ahí Apocalipsis 9:4 como para que el cumplimiento. No sé si se puede anotar también, ya que todos tenemos el libro de Daniel Apocalipsis, es la página 474, hasta la 476 está ahí eso. Eso, entonces página 474 está la instrucción de Abu Bakr, la carta de Abu Bakr a los hijos de Dios, podrías colocar una cosa importante. Entonces ahí se cumple ese versículo 4 de la quinta trompeta de forma muy precisa, muy precisa. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta mientras que apretamos ahí la... Bueno, creo haber entendido bien la pregunta. Creo que se trata sobre la pregunta número 62 de cuántos reyes tuvo Israel literal antes de dividirse. Entonces la hermana Ana Milena pregunta, ¿y lo de las 10 tribus fue después? Sí, porque eso ya fue después de la división, es que se dividió en 10 tribus del sur y el norte 2 tribus. Entonces esta pregunta se refiere solo antes de esa división, ¿cuántos reyes hubo? Entonces, ya de los reyes que hubo después es otra cosa. Entonces, si entendí bien, esa sería la respuesta, creo. Me quedó faltando la carta que dijo Jessie, por favor. Sí, es el libro de Daniel y Apocalipsis, que ya compartimos. Página 474 a la 476. ¿4 qué? 74 y 476. No escuché la pregunta, pero pues me imagino que si todos que estuvieron de acuerdo con Jessie están de acuerdo. La respuesta que dio ahí al grupo, ¿cierto? Sí, es que quería confirmar ella cuándo fue que se dividió el reino. Entonces, fue con el hijo de Salomón,
hermana Ana Milena. Hasta Salomón estuvieron un solo reino con el hijo de Salomón. Ahí es donde se divide. Sí, ella, claro, se sabe que son 12 tribus, entonces su pregunta más que todo era, pero después qué pasó, entonces pues hubo una división, ¿no? 10 tribus en el sur, 2 tribus en el norte. Al revés, perdón. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Muy bien. Hermana Lucy, ¿ya tomó su foto? Sí, señora, ya. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. El nombre del primer rey de Israel literal. Saúl. Yo sé que hay preguntitas capciosas con cascaritas, pero es para poder entender. Y la idea es que si no quedó clara, yo también puedo arreglar la pregunta, pero eso me pareció bien que Pati hubiera contestado así. Esa es la idea. Como hubo alguien que dijo que sí, ¿me puede explicar por qué sí? Estamos acá en una confusión, porque sí, cuando tú hiciste esa pregunta, bueno, yo estoy en una confusión, cuando tú hiciste esa pregunta, pues yo de una vez pensé en ese Israel espiritual que habíamos estudiado, ¿no? Que sería Jeroboam, pero claro, es Israel literal, que sería Saúl, pero, o sea, si estamos hablando de los reyes a pedido por el pueblo, ¿no? Porque antes había otro rey, entonces era pedido por el pueblo, ¿sería? No. Entonces no Dijiste sería ese. algo que me confundes porque dice el Israel espiritual era Jeroboam. No, o sea, el estudio que habíamos hecho de, bueno, otro estudio de un conteo que habíamos hecho de 20 reyes, entonces me confundí porque pensaba que el primer rey era ese, pero en ese caso, a pedido el primer rey sería Saúl. Entonces ahí vino el tema. El Israel literal, el primer rey a pedido fue Saúl, pero no fue el primer rey literal de Israel. Saúl no fue. Ese fue porque lo pidió el pueblo. Fue el primer rey pedido por el pueblo. Pero Israel existía antes. Muy bien. Entonces, para poder desglosar esto, la primera pregunta estaría, porque Jeroboam. Israel literal vendría siendo Saúl, pero entonces en esa vendría la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer rey de Israel literal cuando se dividieron? Jeroboam. Sí, Jeroboam, cuando se dividieron. Es que la idea es poder tener claro porque aquí se genera ese tipo de confusión. Y precisamente escriben como así, o sea, desde cuándo empezó este rey, porque como no conocemos nuestra historia bien, está esa confusión. Entonces, pidas ahí porque la pregunta está ahí. Entonces, ¿les parece bien que aquí mismo yo formule esa pregunta? Y yo diría algo, decir, el primer rey de Israel fue Jesucristo, porque Y él fue el que los sacó. ¿Qué es lo que dijo Jesse? Que viene siendo literalmente cuál es el primer rey, ¿no? Nuestro Señor Jesús fue el Muy primer bien. rey. Entonces, la pregunta vendría siendo, el primer rey de Israel literal, una vez se dividieron, ¿cuál es, cierto? Sí. El cual es, pues, dejarlo al principio. ¿Cuál es el primer rey de Israel? Una vez se dividieron. Y ahí sí, ¿cómo tenemos ahí? Jeroboam. Pero la siguiente pregunta, esa es la idea de todo esto, es como la estaba haciendo Tommy, la observación, y Jesse la estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es el primer rey de Israel literal? Y ahí, ¿cómo lo podríamos hacer para poderlo entender? Yo diría que Es que tenía una idea, era más bien modificar la primera y agregarle a pedido del pueblo, ¿no? sí, el primer rey. ¿Ya? ¿La dejamos así a pedido del pueblo? ¿A Sí, petición en la del primera, pueblo? pues. Sí, a petición del pueblo. ¿Cuál sería el primer rey? Entonces solo agregarle eso, sí. Hermanos, esto nos ayuda para entender un poco nuestra historia y es muy claro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, nuestro primer rey, que debería haber quedado la primera pregunta, pero bueno, la idea es poderla tener clara, es que literalmente Dios, acuérdese que no quería
que el pueblo fuera dirigido como se dirigían los otros pueblos paganos. El pueblo, Dios quería dirigirlo directamente nuestro amado Señor Jesús. ¿Con quién más? ¿Cómo era el gobierno del Señor? ¿Cómo lo habían estipulado? Jesús, que era nuestro primero, era el rey. ¿Y quién más? ¿Cómo lo iba a manejar el Señor? Sus profetas, Profetas y también a través de jueces. jueces. ¿Ese era el plan de Dios? Sí, señora. Ese era el plan de Dios. Pero el hombre, como dijeron acá, ¿qué pidió? Un rey. ¿Pero era plan de Dios? No. Dios no quería que su pueblo fuera dirigido como los pueblos paganos. Pero en petición del pueblo, el Señor, ¿qué? Les concede, pero también les da una profecía de lo que iba a acontecerles y lo que iban a sufrir. Y dentro de ese sufrimiento viene que la tribu se divide y se divide con los reinos del norte, los reinos del sur. Y acá tenemos que dentro del Israel literal, y voy a ponerle aquí el mismo Efraín, que también se conoce así, ¿cierto? O tribus del norte, llamémoslo así. Lo pongo literal porque nosotros estamos conociendo nuestra historia no sé si dejarla ahí, bueno, de que nuestra historia con lo que va a suceder al final, que nosotros somos el Israel, ¿qué? Espiritual. Entonces, por eso es que no podemos para poder entender esos dos puntos. Pero en esto fue lo que aconteció dentro de nuestro pueblo, nuestra historia como pueblo de Israel. Y aquí conocemos nuestro antepasado como Israel literal. Entonces, para que tengamos en claro, no era plan de Dios que hubiese reyes, sino que se dirigiera nuestro amado Señor Jesús, que era el rey, y el Señor se comunicaría por profetas y habría jueces que ayudarían a ¿qué? A toda la parte gubernamental, leyes, todo ayudaría, pero estas personas deberían tener el espíritu ¿de quién? De Dios. Y todos los problemas que hemos tenido no existirían. De la misma manera que no fue plan de Dios la iglesia adventista se institucionalizara y tuviera reyes, presidentes humanos. También hay que hacer esa acotación. Lo que Nunca pasa es fue que plan. esto está en la otra pregunta. Ay, perdón. Bueno, listo. Hermanos, ¿lograron los sarracenos destruir totalmente al papado? Esa es la pregunta en la quinta trompeta. ¿Lograron los sarracenos o esas ejército de langostas destruir totalmente al papado? ¿Lo lograron terminar? ¿Sí o no? Entonces una pregunta de sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lograron los sarracenos destruir totalmente al papado? Quinta trompeta. Apocalipsis 9. Y yo pienso que no, porque pues todavía pues otra vez se va a levantar o se está levantando. Pienso que no. Sarracenos del siglo VII, ¿no? Y otra, ¿cómo así otra vez se está levantando? ¿Quién? Pues yo no sé, estoy más confundida. A ver, vamos con calma. Los sarracenos, ¿de qué época estamos hablando? Aproximadamente. Tommy, si usted me permite, yo puedo dejar de compartir y tú, si tienes una hoja, vas volviendo a explicar ese apunte, porque yo veo que precisamente lo de islámicos, sarracenos, les ha costado un poquito. Bueno, listo. Es- Sí, miremos, a ver. Eso de los sarracenos dice que inicia el cumplimiento histórico en el 628 con la caída de Corroes II. Sí, señor, sí. Eso mismo. Eh, Ya estamos hablando del siglo VII, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver porque es innecesario, como dice Cira, para que podamos entender un poco. Va a entonces compartir aquí un poquito. A Ellos buscar acá. hicieron un primer ataque el 27 de julio de 1299, dura 150 años. Vamos por partes. Aquí están los sarracenos.
seguidores de Mahoma, en todas las enciclopedias vamos a encontrar esto y en el libro del hermano Smith. ¿Ok? Estos son los sarracenos. Son gente que hoy en día, o sea, son los abuelos del Islam. ¿Sí? Estamos hablando de años 600, años 700. Ellos empiezan con Mahoma. ¿Ok? Con Mahoma. A ver si encuentro otra por aquí un poco más. Una fotico. Ahí están los sarracenos. Mira, bien antiguo. ¿Listo? Bien antiguo. Estos son los primeros que inician, digámoslo así, lo que hoy en día conocemos como el Islam o los musulmanes. ¿Por qué las enciclopedias no dicen musulmanes? Pues porque en esa época no existía eso. ¿Sí? Así como en esa época no existían adventistas. Los adventistas vienen a existir después, ¿sí? Después del siglo, en el siglo XIX. Antes de adventistas, ¿qué habían? Protestantes. ¿Pero los protestantes siempre existieron? No. Iniciaron con los reformadores. Entonces, antes de los reformadores, ¿quiénes habían? Valdenses. ¿Siempre existieron los valdenses? No. ¿Sí? O sea, todo lleva un proceso. Los que inauguran el cristianismo son los discípulos. Y de ahí en adelante, pero a ellos tampoco los llamaron cristianos desde el inicio, simplemente los seguidores de Jesucristo o los seguidores del profeta, les decían. Después los llamaron cristianos. O sea, cada religión va pasando sus etapas. Entonces, eso es lo que es importante que conozcamos. Asimismo, el mundo musulmán, el Islam, vive sus etapas. La primera etapa, la más antigua, es la de los sarracenos, así se les llamaba, sarracenos. Entonces, estas personas eran gente, guerreros. A ver, busco por aquí lo de la quinta trompeta. Eran guerreros, no tenían una organización, una estructura religiosa como tal. Entonces, por aquí está. Eran simplemente unas tribus de bárbaros, guerreros, por aquí, que andaban con sus caballos para todo lado. ¿Listo? Quinta trompeta, aquí está. Entonces, estos son los que salen de las enseñanzas que recibió este señor Mahoma con ese ángel caído. Él escribe eso. Hoy en día lo llaman Corán. En esa época ni siquiera tenía ese nombre, ¿sí? Eran simplemente unos fragmentos, unos papiros que escribe ahí Mahoma, que le dicta este ángel. Y con esos papiros ellos se van a evangelizar, según ellos, al mundo. Aquí están. Estos son los sarracenos. Entonces, ellos empiezan a expandirse por todo lado. El sitio, el epicentro es acá en Arabia Saudita, en una ciudad que hoy existe, que se llama La Meca, y en otra ciudad donde nació Mahoma, que es Medina, que también existe hoy día, ¿sí? Son las dos ciudades más importantes del mundo musulmán. Y estos eran guerreros. Ahí están los guerreros. Eran guerreros, y a esos son los que se le llaman sarracenos. También lo encuentran ahí en el libro del hermano Urias Smith, le dice sarracenos, ¿ok? Bien, los sarracenos van hasta cierta época. No, hoy en día no hay sarracenos, sí, eso se perdieron. Hoy en día ya no hay sarracenos. Después llegan los llamados, la segunda etapa, después de ser sarracenos, ya los sarracenos dejan de existir como tal. Estos caballitos, estos señores montados con esas lanzas, dejan de existir, se van a Arabia y ya no siguen más. Pero dejan la religión. Dejan la religión. Esa religión ya empieza a tener estructura. Entonces ya empiezan a nombrar sacerdotes, así como en el mundo católico existen curas y en el mundo de los protestantes existen pastores. En el mundo de los musulmanes existen los imanes, así se llaman allá, imanes. ¿Ok? ¿Una pregunta? Sí, el sultán no serían esos pastores, ¿no? Eso es un ámbito ya político. Eso, el sultán es el presidente, el rey, ¿sí?
el que aplica las normas civiles, que se llama el Islam. ¿Listo? Pero el imán es el que dirige la religión, como el pastor para nosotros los protestantes. O sea, todo lo que nosotros tenemos, ellos también lo tienen, solo que con otros nombres. Sus casas de culto, entonces ya después de los sarracenos no tenían ni una casa de culto. Ellos se reunían, ellos hacían tiendas de campaña, porque ellos eran nómadas. Iban de un lugar a otro, eso quiere decir que son nómadas. Vivían en Turquía, luego se pasaban a Irán, luego así por todo ese mapa que vimos, ellos se la pasaban, eran tribus. Ahora no tenían un solo jefe, porque un solo jefe en esa época no da para controlar todas esas hordas de ejércitos como langostas, como bien dice la palabra. No tenían un rey, tenían varios reyes, ¿sí? Tenían varios reyes, no tanto reyes, sino jefes, porque no eran reyes políticos, jefes. Entonces, había uno por acá en la zona de España, ¿sí? Otros por acá en la zona del Cairo, otro grupo, otra zona en Arabia, otra zona en Siria, otra zona en Armenia, otra zona en Persia y así. Varios grupos de estos nómadas, esos eran los sarracenos, pero no tenían ni estructura religiosa, no tenían líderes religiosos, ni como institución, no existían como religión institucional, nada de eso. Ya es con el tiempo, siglos después, los sarracenos dejan las enseñanzas nomás, las enseñanzas. Pero de ahí en adelante, los que son conquistados por esas enseñanzas, ellos sí empiezan a poner mezquitas, que son las iglesias. Así, lo que para nosotros es un templo adventista, por ejemplo, para ellos son mezquitas, ¿sí? Es el templo de los musulmanes. Pero eso viene siglos después, ya con los otomanos, ¿sí? Ya hay más preguntas adelante de los otomanos. Hay divisiones, ¿no? Claro, porque mire todo este mapa. Ellos arrancan en Arabia y se van para todo el Oriente Próximo, que hoy en día es Siria, Jerusalén, el Israel de hoy, todo eso ellos, Persia, ¿sí? Todo el Golfo Pérsico, acá, y también se van hacia la parte norte de África, entonces Egipto, se van por acá a Libia, capital Trípoli, a Tunisia, a Marruecos, toda está la parte norte de África. Entonces, todo esto, y a España llegan también, desde luego. Entonces, todo esto queda evangelizado por ellos, por así decirlo, queda las enseñanzas de ellos y se empieza a armar la religión, pero la religión se arma cada país por aparte. No es como en el caso del cristianismo que el Papa mandaba en todo lado, ¿sí? Que el Papa desde Roma dirigía a través de bulas, de decretos papales y establecía como lo que se debía hacer en la religión, toda la estructura no recaía así. Entonces, los sarracenos por eso llegan hasta cierto punto. Y ya cada país, con su cultura, asume la religión en su propia forma. Ya la empieza a interpretar a su acomodo, por así decirlo. Es por eso que si uno visita una mezquita musulmana en el Cairo, en Egipto, va a ser muy diferente a una mezquita, por ejemplo, en Siria, ¿sí? Lo mismo sucede con el protestantismo. Si nosotros fuéramos por ejemplo, a una iglesia protestante allá en Etiopía, por ejemplo, en Etiopía, vamos a encontrar una iglesia diferente, pero ellos creen en Jesucristo, creen en las profecías también. Y si usted va y le esculca la Biblia a esas iglesias, usted va a encontrar que esas Biblias tienen otros libros, inclusive. Libros que para nosotros ni conocíamos, que llamamos disque deuterocanónicos o apócrifos. Ellos tienen esos libros y para ellos esos libros son inspirados. Sí, por eso es que tenemos que abrir un poquito la mente con eso también, porque si Dios no lo quiere, si Dios lo permite, usted viaja a otro país y ve allá un grupo de cristianos, usted va a ver que hay costumbres diferentes, ¿sí? Hay cosas que usted de pronto le va a chocar, ¿sí? Porque es su interpretación cristiana. Así en Etiopía es un cristianismo diferente y se dice que allá lo evangelizó Tomás, uno de los discípulos.
Asimismo, en el Islam, cada país va a tener sus diferencias. Entonces, por ejemplo, vimos las costumbres de cómo tapan a las mujeres, ¿se acuerdan? En Afganistán, por ejemplo, el Islam del Afganistán es muy severo, no permite a la mujer ni destaparse nada, ¿sí? Pero si usted va al Islam de Persia, entonces va a encontrar que la mujer ya solamente es una pañoletica y ya. ¿Sí? Esas diferencias, entonces, es la religión como tal y las leyes civiles. Hay otra pregunta sobre eso, ¿sí? Más adelante, entonces ahí vamos a estudiar. Entonces, hay una pregunta antes. Sí, que ellos no tenían esa influencia y esa enseñanza y esa, bueno, no sé qué palabra usar, de los católicos que nosotros y casi todo el mundo lo tiene. Su canon bíblico y el hecho de que decidir que esto sí es inspirado y esto no, lo decidió el catolicismo para nosotros, pero para ellos no. Así muchas de sus costumbres culturales y religiosas no fueron regidas por el catolicismo, por eso son tan diferentes. También en la moral de lo que tú decías de todo cómo se visten allá y tu cultura es tan diferente, pero es también por eso, porque no fueron influenciados ni religiosamente, ni políticamente, ni en cualquier, por los católicos, pues, por los Sí, romanos. mi amor, de verdad que sí, eso es verdad porque a nosotros nos influenció el papado. Desde Roma influenció a todo el mundo y aún hoy en día luchamos con esa mentalidad católica. Hoy en día todavía, o sea, nos cuesta. ¿Por qué? Por la influencia tan grande de Roma en todo el mundo cristiano, ¿sí? Nuestros padres y todos nos levantaron católicos, a muchos de nosotros, y aún a los de cuna adventista tienen pensamientos católicos. O sea, están arraigadas esas costumbres y enseñanzas que, o sea, hay gente que ve al pastor como si fuera un sacerdote, al mismo nivel, ¿sí? Y lo reverencian, solo que no se dan cuenta, pero es para que veamos que es muy diferente lo que sucedió con el Islam. El Islam no tuvo un papa desde el inicio, tuvo un profeta llamado Mahoma, pero el tipo se muere rápido, entonces queda como sujeto, él no alcanzó a enseñar mucho ni a establecer una estructura religiosa, ¿sí? No, él no alcanzó a nada de eso, él se muere rápido y de ahí en adelante sus sucesores comienzan a interpretar esas enseñanzas del Corán, ¿sí? Que están en contra de la palabra de Dios, pero ellos empiezan por eso dice la palabra que sale humo del abismo, es una doctrina oscura, oscurece el mundo cristiano en Oriente, y ese es el propósito del enemigo con el Corán y con las enseñanzas del Islam. Entonces, oscurece la justificación por la fe, oscurece las enseñanzas de la Biblia, pero cada pueblo empieza a hacer su propia versión musulmana. Cuando ya entonces empieza a existir mezquitas, ya empieza a existir leyes civiles y ya empieza a existir líderes religiosos llamados imanes y líderes políticos llamados sultanes, desde ahí es que se empieza a hablar de el mundo musulmán, el mundo del Islam, desde ahí es que empieza a hablar, pero no antes. Entonces esa es la aclaración de que los sarracenos es la forma primitiva de lo que hoy conocemos como musulmanes o el Islam, ¿sí? Son estos guerreritos muy primitivos, que eso sí parecían langostas porque eran todos con caballos, eran unos ejércitos enormes y iban contra el papá. Eso podríamos decir, creo que ya queda un poquito más claro. Entonces aquí estamos hablando del siglo VII después de Cristo, año 620, que es cuando Mahoma recibe las enseñanzas, este señor, 620 después de Cristo, y ahí en adelante, sarracenos durante varios siglos, varios siglos. Bueno, hasta ahí sería la explicación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Qué pena. Sí. Si hay alguna pregunta, hermanos, o si hay algo que no quedó claro, madre mía, hermana Luz, hermana Patricia, tranquilas. Si hay algo que no quedó claro, Tommy Esteban, o sea que bueno, primero son los sarracenos, luego los musulmanes, y claro. entonces se dicen llamar también los islámicos, los islamistas, ¿sí?
El Islam, es que el Islam no es en sí religión, el Islam se refiere ya a leyes civiles, a conductas civiles que vienen de interpretaciones musulmanas. Pero cuando hablamos de Islam es mujeres cubiertas, los hombres solo pueden tener 4 esposas. O sea, el Entonces, islamismo, discúlpame, el islamismo no es una religión, como decir los judíos, ¿no? es que se suele confundir esos dos términos, Islam con musulmán, siempre, y a veces se usan indistintamente. Pero la realidad es que cuando hablamos de Islam solo estamos hablando de la parte civil, leyes civiles, que se derivan de enseñanzas religiosas, ¿sí? Pero son leyes civiles. Y cuando hablamos del mundo musulmán, hablamos de la religión que practican, ya de la parte espiritual de ellos, la religión. Entonces, Islam, parte civil, leyes civiles, comportamiento, reglas, normas. Musulmán, la religión que practica. ¿Sí? ¿Me Ah, hago? ya, ok, gracias. Listo, Manalci. No, no, pues yo pienso que ya terminemos y continuamos esta tarde. Iba a hacer algo, pero no, ya es la 1 y más bien si alguien desea terminar con una oración de los que están aquí por Zoom, nos colabore terminando con la oración y los esperamos esta tarde. Vamos a continuar con más preguntas y quizás esas preguntas nos seguirán ayudando a aclarar más estos temas. Ay, sí, ¿qué le hicimos? Se me vino algo a la mente aquí rápidamente. Está la mezquita de Bogotá. En Bogotá también hay musulmanes. Está ahí al lado de la 30. Esa es la mezquita en Bogotá. Musulmanes hay por todo lado, hermanos. Ya de pronto esta fotico es más conocida ahí cerca a la 30. Esa es la 80 con 30. Ay, Si no me equivoco. es 80 con 30. Ahí hay una cúpula. Ese templo es una iglesia musulmana del Islam. Listo. Eso era todo. Gracias, Tommy. Entonces, a ver si Patti nos ayuda a cerrar con oración, por favor. Ok. Arrodillémonos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora de sábado estamos aquí delante de ti, agradecidos por tu palabra, porque has estado con nosotros hasta este momento. Gracias por permitirnos compartir, aprender, capacitarnos. Ayúdanos espiritualmente, sobre todo para estar fuertes, Señor, para estar en pie para cualquier momento y de aquí en adelante todo lo que se avecina, Padre bueno. Señor, sabemos que tú has tenido a bien, por tu misericordia, tú nos has guardado y nos has permitido conocerte, conocer de la historia de tu religión y toda la historia del mundo, lo que ha acontecido y cómo el enemigo ha entrado tomando una parte activa en todo esto. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes y por tu gracia, por tu amor, podamos estar firmes hasta el final, podamos estar en ese grupo que guarda tu paciencia, tiene la fe de Jesús, que guarda tu ley, tus mandamientos. Oh Señor, ayúdanos a ser fuertes y alimentanos cada día de tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla y a encontrar los tesoros invaluables que hay en ella. Padre Santo, en este día de sábado, quédate con nosotros durante él y ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, bendice a cada uno de nuestros familiares y los que tienen necesidad de salud, para que seas con ellos, Señor. Gracias, Padre bendito, quédate con nosotros en este resto de día.
este resto de sábado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.